Buenas tardes. Vamos a esperar un momentico para empezar este live sobre investigación de mercados. Esperemos a que se vaya uniendo un poquito más de personas para que empecemos a conversar. ¿Les parece? Bueno, les voy a ir contando un poquito de mí. Mi nombre es Pablo Londoño Peláez, yo soy publicista de la UPB. Tengo una maestría en estrategias de marca y llevo ya casi 10 años trabajando con planeación estratégica, con investigación de mercados, pasando de agencia a empresa, como tratando de vivir los diferentes componentes. Los últimos 5 años he estado trabajando ya directamente con investigación de mercados, con estrategia. Entonces ahí ya he podido tener pues como un contacto y una visión mucho más clara de la investigación, de las necesidades y sobre todo como de los errores que se cometen muchas veces al construir una estrategia o al realizar una investigación de mercados, que ese es un poquito pues como el tema que vamos a tocar hoy en esta conversada. Por el tiempo y por la duración y por la variedad de personas pues, o de perfiles que están en esta conversadita que nos vamos a pegar, no vamos a tener como profundidad. Un saludito para Juan Di, un saludito para Sara Muñoz, para todos los que me están viendo, mi mamá que está en la cocina. Mentiras. No vamos a profundizar mucho, vamos a tener un acercamiento como en las cosas que sí, en las que no, y aprender qué es un insight y la importancia pues como para poder aplicarlos y sacarlos de alguna forma pues como en la cotidianidad, desmitificándolos un poquito, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos. Primero vamos a hablar un poco en general pues como investigación de mercados. ¿Qué es la investigación de mercados? La investigación de mercados es recopilar, obtener un montón de datos y analizarlos. Los datos pues como sabemos pueden ser cualitativos, cuantitativos. Empezar a recoger información desde diferentes perspectivas, desde diferentes fuentes, desde diferentes saberes y con eso tratar de entender el todo. En este caso sería el mercado, entendiendo el mercado como un ecosistema donde hay un montón de actores y de componentes y después ir evaluando cada uno pues como de esos componentes, de esos elementos que son tan cambiantes pues por ser pues por la condición humana, y ver cómo todos estos elementos van afectando el comportamiento del cliente, ¿cierto? Entonces es muy importante
tener en cuenta no solo que hay un público, sino también cuáles son sus preferencias, cuáles son los factores que están afectando a ese mercado. A la vez entender muy bien, por ejemplo, los competidores, entonces quién más está ofreciendo lo que yo ofrezco, qué productos específicos ofrecen o qué servicios o qué experiencias, y ver cómo me diferencio yo. Entonces por eso es que es muy importante tener pues como una visión muy global. También tener muy claro yo como marca o como proveedor, por decirlo de alguna forma, cómo puedo ayudar a facilitarle la vida, o cómo puedo también diferenciarme, o cómo puedo yo desde mis capacidades y desde mis limitaciones ofrecer lo mejor que le pueda dar pues como a nuestro público, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que abordar? Nosotros para hacer una investigación de mercado, entonces no es empezar pues como a recolectar datos por diferentes partes y a estar pues como analizando datos de todos lados y cruzándolos así pues como aleatoriamente. No, pues como una de las recomendaciones es tomar macro categorías, que son como estas agrupaciones de temas relevantes, y empezar a analizar las diferentes pues macro categorías y ya ir aterrizando los hallazgos. Nosotros, por ejemplo, en SM trabajamos con un triángulo del marketing digital que nos permite analizar primero el cliente, que el cliente pues es como está por encima de todo, porque es al que le vamos a resolver la necesidad, al que le vamos a enfocar la comunicación y al que le vamos a brindar pues como el servicio, ¿cierto? Entonces tengo el cliente, tengo el mercado o la categoría, entonces ahí tengo que tener muy claro qué está ofreciendo la gente, qué están ofreciendo las marcas, qué están ofreciendo los competidores, y ya finalmente ya nuestra marca o el producto específico o servicio o experiencia que estamos ofreciendo nosotros, ¿cierto? En este caso, nosotros pues desde SM trabajamos con esas 3 macro categorías, dependiendo de la intencionalidad o dependiendo del alcance que uno quiera tener. Puede tener otras macro categorías, pues por ejemplo canales de comunicación o mensajes y así, ¿cierto? Entonces, dependiendo del enfoque que uno quiera tener, por eso es que es muy importante tener muy claro desde el principio qué quiero lograr, ¿cierto? Mis objetivos. Entonces, yo tengo claro que quiero llegar hasta un punto, y ahí es que voy a poner unos objetivos específicos con unos KPIs, que son como los indicadores de que cumplí mis objetivos, ¿cierto? Entonces, mi objetivo, por ejemplo, no puede ser muy abierto, no puede ser cómo llegar al mar, ¿cierto? Yo tengo que hacer una delimitación geográfica, porque no es lo mismo llegar al mar Pacífico o llegar al mar en el Caribe. Entonces lo mismo nos va a pasar con una marca. No es lo mismo yo ofrecer un producto en Latinoamérica que ofrecerlo en India, que ofrecerlo en Oriente Medio, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestra delimitación geográfica, porque en una investigación de mercados vamos a tener hallazgos muy relevantes para nuestro público o completamente irrelevantes. Por ejemplo, en la salud, por ejemplo, hay investigaciones en las que dicen que comer mucho huevo es muy malo para la salud, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante delimitación geográfica. ¿Dónde se hizo esa investigación? Entonces esa investigación, por ejemplo, la hicieron en Estados Unidos, que en Estados Unidos comen huevo con tocineta, con un montón de grasa, ¿cierto? Y unos pues productos más procesados. Nosotros acá en Colombia
que no usamos pues como la tocineta al desayuno, que usamos un poquito de productos más naturales, esos datos que son muy válidos para el mercado norteamericano, para acá no van a ser tan útiles, ¿cierto? Porque no son los mismos hábitos, entonces no vamos a tener los mismos resultados. Eso mismo lo tenemos que tener muy claro en todas las investigaciones que hagamos. No es lo mismo el público paisa que el bogotano. No es lo mismo el público colombiano que el argentino, ¿cierto? Entonces, claridad en delimitación geográfica. También delimitación espacial, temporal. Para nosotros es muy importante decir, bueno, si mi categoría es muy cambiante, tengo que delimitar muy claramente en el tiempo, no va a sacar hallazgos de hace un año, pues si cambiamos mucho, entonces 2018 por más lejos, 2019, que tengan 1 o 2 años para que nosotros estemos actualizados, ¿cierto? Pero por ejemplo, si es una categoría, qué sé yo, libros impresos, creo que es una categoría que no cambia tanto, entonces ahí podemos ser un poquito más amplios en la temporalidad. También proyecciones a futuro. Si mi categoría es muy cambiante, mis tendencias van a ser muy cambiantes, ¿cierto? Entonces, probablemente lo que yo proyecté a 5 años cambie con más facilidad que una categoría que no sea tan cambiante. Entonces, cuando yo investigo, debo investigar qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Tener un poquito esa visión pues como de las tendencias, pero teniendo claridad cómo voy a delimitar pues como temporalmente mi investigación, ¿cierto? Entonces muy importante, objetivos, delimitación geográfica y delimitación temporal. Ahí ya pues empezamos a tener como a demarcar, por decirlo de alguna forma, como demarcar la cancha en la que vamos a jugar nuestro partido, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos qué hallazgos son relevantes si están dentro de nuestros límites o qué hallazgos no vamos a tener en cuenta si se salen pues como de nuestro campo de acción. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que yo defino mi público es, por ejemplo, yo quiero vender protección para bicicletas, ¿cierto? Entonces, yo digo, bueno, por delimitación, bueno, en Colombia, en la actualidad, aprovechando pues como esta tendencia de estilo de vida saludable, de movilidad ecológica, entonces pasa otra cosa, que tenemos un imaginario colectivo que está como muy metido pues como en la mente, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, bueno, voy a vender seguros para bicicletas o accesorios para bicicletas, ¿dónde los vendería? ¿Cuál es el municipio de Colombia que más bicicletas tiene? Entonces, puede que me digan, por ejemplo, bueno, me hablan de Bogotá, me hablan de Chía, que en Chía hay muchos, pero si uno se pone a buscar, se da cuenta que el municipio que más bicicletas tiene por persona es La Ceja, Antioquia, ¿cierto? Entonces, tenemos un imaginario colectivo que nos podría poner a pensar que es Chía, por ejemplo, o que es una ciudad mucho más grande, pero si nos ponemos a analizar los datos de la Secretaría de Planeación, nos damos cuenta que, por ejemplo, La Ceja es uno de los municipios de Colombia que tiene más bicicletas. O otro, por ejemplo, a uno siempre le han dicho que cada hombre en Colombia tiene 4 mujeres, ¿cierto? Nos ponemos a buscar, empezamos a ver y realmente, según el DANE, a 2018-2019 teníamos 50.6% hombres y 49.4% mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una predisposición hacia lo conocido, ¿cierto? Entonces,
queremos investigar al público que toma café, y uno mentalmente, automáticamente lo empieza a asociar con lo que ya conoce. Entonces empezamos a decir que no, que es que los que toman café son los que madrugan, los que quieren trabajar mucho, pues los que trabajan mucho, los estudiantes de medicina y así. Pero si uno se sienta a hacer una investigación rigurosa, empieza a ver que por ejemplo, los estudiantes de medicina cada vez toman menos café y toman más bebidas energizantes. Se empiezan a dar unos patrones, pues como un cambio de comportamiento que van pues como en contra de ese imaginario colectivo que uno tiene, ¿cierto? Entonces por eso es que es muy importante, además de delimitar, hacer una investigación rigurosa, tener información actualizada, no trabajar con supuestos, que es algo que nos pasa mucho. Voy a vender algo para Medellín y nosotros pues vivimos en Medellín, entonces claro, por transitividad conocemos cómo se comporta el mercado paisa, ¿cierto? Pero nosotros realmente no dimensionamos cómo se comporta en Itagüí, en Sabaneta, en Belén, en Bello, y hay unas diferencias pues comportamentales significativas que muchas veces no tenemos en cuenta por eso, ¿cierto? O pues eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando uno empieza a extrapolar todos los hallazgos que tenemos con los millennials, ¿cierto? Las investigaciones de millennials que tenemos son muy americanizadas, entonces empezamos a ver unos patrones de comportamiento con la tecnología, con los viajes, con un montón de acciones, pues como desde el estilo de vida, que realmente distan mucho de lo que hacen la gran mayoría de millennials colombianos, ¿cierto? Los millennials colombianos siguen queriendo tener casa, siguen queriendo comprar carro, siguen queriendo trabajar mucho tiempo en una empresa, pues empiezan a haber ciertas disociaciones, pero realmente se alejan de ese imaginario colectivo pues que uno tiene del millennial. Yo les voy a ir hablando pues como de a poquitos de todo. Si alguno va teniendo preguntas me van escribiendo. Tenemos, pues hay un retraso pequeño en la transmisión, entonces así ya estemos en otro tema, nos devolvemos un poquito pues y conversamos, resolvemos las preguntas. Ahí por ejemplo dentro del imaginario teníamos otro ejemplo que es ¿cuál es la fruta más producida en Colombia? Entonces tenemos, si le preguntas eso a un baby boomer o a un generación X, probablemente te van a decir que un banano, ¿cierto? Si le preguntamos ahorita pues como a una persona que pueda ser un poquito más joven, nos puede decir que los aguacates, que están teniendo pues como todo este boom, inclusive hasta con un tono un poquito político. Y si vemos pues como por campo, pues por proximidad, los mangos, ¿cierto? Pero realmente la fruta más producida en Colombia son las naranjas. Esto dato del DANE, de la Encuesta Nacional Agropecuaria, pues no estamos aquí inventando ni una fuente cualquiera, ¿cierto? Que ese es el otro punto importante. Entonces ya tenemos, yo debo definir un objetivo, tener pues como los KPIs o cómo voy a medir que cumplí el objetivo. Debo definir como mis macro categorías para empezar a hacer la investigación y empiezo a capturar información, ¿cierto? Me dejo a un lado todos mis paradigmas, todos mis imaginarios y empiezo a buscar información, Ahí vamos en la parte fácil, ¿cierto? Porque en este momento, pues que con toda esta boom informativo, con toda la conectividad, tenemos demasiado acceso a información. Tenemos información de todas las fuentes, con cifras, sin cifras, con fotos, sin fotos, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa?
Importante tener mucho cuidado con la recolección de información. Está bien tener fuentes de información primaria, que es que yo vaya y pregunte, aprovechar la conectividad, la facilidad pues como de las redes sociales y estar preguntándole a mi audiencia, estar oyendo mucho lo que conversan. Nosotros en SM, por ejemplo, trabajamos mucho oyendo lo que están hablando en redes sociales y tratamos pues como de seguir las conversaciones, las tendencias y ver qué nos están hablando. ¿Por qué? Ahí Lore me dice, ¿qué fuentes de información nos recomiendas para capturar los datos? Muy importante, dentro de lo posible, tener información pues, primaria, obtenerla uno, hacer una muestra significativa dentro de lo posible y empezar pues como a recolectar información. Sin embargo, no siempre los recursos, el presupuesto, el tiempo y el capital humano, pues que es el más importante, no siempre pueden. Entonces, hay que buscar fuentes de información que sean variadas, nacionales e internacionales, con credibilidad y también lo que les decía ahorita pues arriba, delimitadas por tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a buscar sobre el agro, tecnología en el agro, por ejemplo, entonces, múltiples fuentes, listo. Nacionales e internacionales, entonces voy a buscar qué está hablando, por ejemplo, la ONU, la OEA, que están hablando pues como de inversión en tecnología en el agro, qué tendencias hay frente al agro, pero también voy a ver cómo esas tendencias internacionales o esos comportamientos a nivel mundial de fuentes creíbles vienen y aterrizan a Colombia, pues por ejemplo. Entonces en Colombia, ¿qué va a buscar? Va a buscar qué habla la ANDI sobre esto, qué hablan los ministerios sobre esto, el MINTIC, inclusive el Ministerio de Transporte, ¿cierto? También qué cifras tiene el DANE frente a esto y empezar a ver, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio de algunas regiones que sean un poquito más agropecuarias, empiezan a mostrarnos cierta información sobre el comportamiento de la tecnología y el agro, ¿cierto? O la digitalización del agro, pues por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí ya tenemos fuentes nacionales e internacionales, creíbles, porque todas normalmente están respaldadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno muchas veces no encuentra información o no sabe dónde buscar, lo que hacía pues en el colegio, que empiezan a buscar en Wikipedia. Wikipedia pues puede no ser una fuente muy creíble, pero normalmente las investigaciones o los artículos, los contenidos, cuando tienen algo relevante, tienen fuentes de origen. Entonces, puede que Wikipedia no sea la mejor, pero las fuentes de los artículos de Wikipedia pueden empezar a dar luces, pues, como de fuentes, pues, como relevantes, ¿cierto? Y lo que les decía, pues, no es lo mismo si voy a investigar sobre la digitalización del campo. Si me encuentro un artículo del 2013, del 2014, puede que ya no sea pues como tan relevante, ya han pasado muchísimas cosas, pero es probable que un artículo de 2020 no lo vaya a encontrar, ¿cierto? Porque pues ahorita con el coronavirus, con la cuarentena, pocas personas pueden estar generando investigaciones pues como en campo, entonces no vamos a tener información. Entonces ahí empezar a balancear un poquito con la temporalidad. Entonces listo, ¿qué hicimos? Definimos para dónde vamos, definimos cómo vamos a medir que llegamos allá,
definimos qué vamos a investigar, temas macro, empezar a aterrizarlos a temas micro. Tuvimos un montón de fuentes de información, encontramos un montón de datos y listo. ¿Qué hacemos? Entonces, pasa ahí, hasta ahí llega mucha gente algunas veces. Entonces ya tenemos en otras agencias, mentiras, no, en otras partes, encontramos unos informes densos así que son 130 diapositivas de datos y datos y datos y datos y datos. Entonces uno se demora pues una hora presentando esos datos y no tiene, se queda como en las mismas, como que recibe tanta información que se queda sin nada y es como, me pucha, ¿y eso qué? ¿Cómo se come toda esa información? ¿Cierto? Entonces, por eso es que queríamos hacer este acercamiento de los insights. Entonces la idea no es solo obtener un montón de información, sino empezar a cruzarla, empezar a sacar hallazgos claves que encontremos pues como en el análisis de la misma, ¿cierto? Empezar a hacer análisis como cruces por proximidad. Entonces, si yo voy a hacer consumo digital, entonces puedo hacer un análisis de consumo de medios o de crecimiento de aparatos pues de tecnología o de mobile, o empezar a ver cruces un poquito más alejados y empezar a ver pues cómo puede comportarse. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver penetración digital en una región de Colombia, puedo hacer un cruce, por ejemplo, con penetración de cobertura logística, o puedo hacer un cruce con penetración de grandes cadenas. Y ahí empezamos a ver que cuando una ciudad se desarrolla, no solo va a tener más internet o más comportamiento digital o más carreteras por las que van a llegar los camiones con la logística, sino que también va a desarrollar más el comercio y así, ¿cierto? Entonces ahí vamos cruzando información y vamos a poder encontrar insights. Entonces, ¿qué es un insight? Un insight, ahí hay pues como varios acercamientos. Normalmente lo definen pues como un insight es una visión, una percepción. Yo, pues la primera vez que, yo no me acuerdo cuándo, pero cuando yo empecé a oír este término como más frecuentemente, yo lo separaba. Entonces, insight, o sea, a la vista, es algo, para mí, un insight es algo que está obvio, que está ahí presente, pero que uno no lo tiene en cuenta en su cotidiano, pues, o lo tiene, es tan normalizado que uno lo ve inconscientemente. Entonces, un insight es cuando vos empezás a investigar, a encontrar hallazgos, a darte cuenta que todo el mundo tiene cierto patrón de comportamiento, o que todo el mundo consume de alguna forma o deja de consumir por algo. Por ejemplo, en algún momento con las laticas de gaseosa, que uno mueve la cosita, o la gente que le quita la etiqueta a una botella de cerveza, o comer arroz desde el fondo de la olla, pues raspar la olla para comer el arroz. Son insights, son patrones de comportamiento que están a la vista y que son tan normales que uno no cree pues que sean generalizados. Muchas veces uno cree que eso solo lo hace uno, o cree pues que no es relevante, ¿cierto? Entonces pasa que empiezas a investigar y te das cuenta que no solo lo haces vos, sino que también lo hacen en la costa, o lo hacen en Bogotá, en Cali. Te empezás a dar cuenta que varias personas hacen lo mismo, que es
Por ejemplo, al inicio de la cuarentena, todo el mundo empezó a tener camisa y pantaloneta, ¿cierto? Entonces ya después empiezan a hacer memes. Un meme normalmente es como el primer acercamiento a un insight que uno puede ver, porque se empieza a masificar, se empieza a hacer evidente un comportamiento cotidiano y la gente se empieza a generar identidad, a sentirse pues como identificados con lo que está pasando y lo masifican, ¿cierto? Entonces, por ahí pues importantísimo, un insight es como ese hallazgo clave que está a plena luz del día, pues como a la vista y del que nadie se ha apropiado. Sin embargo, no es pues como una solución, no es algo que nos va a resolver todo, sino que es ese chispazo que nos va a conectar el problema que el consumidor tiene con la solución que la marca ofrece. Entonces por eso es que hay que investigar muy bien, hay que buscar muy bien, encontrar datos, moler toda esa información y empezar a cruzarla para ver qué cosas se me repiten, qué cosas me conectan, ya sean los hallazgos del producto, con los hallazgos del target, con los hallazgos de la competencia pues o de la categoría. Entonces a medida que yo voy combinando, voy cruzando, voy encontrando pues como esos insights que son un lineamiento para desarrollar la estrategia, ¿cierto? Entonces cuando yo ya tengo claro por qué camino me voy a ir con el target, porque sé que el target consume este producto o este servicio de esta forma, como en algún momento cuando uno no tiene tan buena señal en el celular, uno le empieza a subir, ¿cierto? Son comportamientos, patrones normales que empezamos a ver, pues que generan conexión pues como con la audiencia. Cuando ya vemos que, por ejemplo, en la película en Parasite, que hasta en Corea lo hacen, es un insight, pues es un comportamiento generalizado, ¿cierto? Entonces, ya teniendo pues como los insights, uno empieza a ver qué funciona, qué es más fuerte, qué puede generar una conexión más emocional con la gente, que va a sorprender más cuando lo presentes, cuando vos salgas con la campaña y te des cuenta pues cuál va a ser el wow más grande que vas a generar. Ahí ya es cuando uno ya logró tener una investigación clara, conectar con un insight y lograr una estrategia pues como diferenciadora, ¿cierto? Ahí es muy importante tener pues como esos fundamentos, esos insumos desde las cifras, desde la comunicación, desde las fuentes variadas para poder no tomar una decisión por mi imaginario o por el instinto, que el instinto muchas veces funciona, pero no siempre es la mejor solución, sino que realmente tener todo fundamentado con data, fundamentado con cifras y con hallazgos claves. Nosotros lo que hacemos en SM normalmente tenemos pues como hacemos una investigación en la que revisamos las diferentes macrocategorías, nos sentamos varias personas con diferentes saberes, eso es otra cosa muy importante. La idea es que si una sola persona se pone a analizar toda la información, puede que quede viciada un poquito por falta de visión, por desconocimiento de un tema específico o por las mismas experiencias de la vida. Pues por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas veces no tenemos pues como
tanta experiencia en un campo específico, y una persona que puede que no nos conozca tanto, que no conozca tanto el producto, puede llegar y tener un aporte de su experiencia cotidiana que nos ayuda a generar una conexión. Entonces nosotros tratamos de hacer una investigación inicial con las 3 macrocategorías pues que les he contado varias veces, y después pasar a hacer como un comité estratégico donde nos sentamos, oímos toda la investigación, revisamos todos los hallazgos, las conclusiones, todas las claves, lo que sí, lo que no, y ahí empezamos a buscar como esos insights, esos caminos creativos, estratégicos, esos lineamientos que nos van a permitir lograr una diferenciación. Entonces, muchas veces ni siquiera sale ahí, sino que masticamos toda la información, la graneamos todo, y cada uno se va o se desconecta, o hacemos una pausa de un rato, de un día, donde la información te queda ahí caminando, pensándole, dándole vueltas, y ya después se te empiezan a conectar como con hallazgos, con pensamientos, con experiencias, con recuerdos, con cotidianidad, y empezás a decir, sí, pero es que esta marca lo pudo haber hecho así, o no, es que si nos vamos por acá, nadie ha explorado este camino. Entonces ahí nos puede dar pues como esos lineamientos chéveres que normalmente una sola persona no la saca. ¿Cuánto tiempo se puede demorar esta investigación? Pues es muy variable, ¿cierto? Pasan 2 cosas. La primera es que en publicidad, sobre todo, las cosas son como de ya para allá, ¿cierto? Entonces, muchas veces no es tanto tiempo como quisiéramos. Podemos hacer una investigación en una semana o semana y media, sacar el análisis y de ahí pues como empezar a sacar los lineamientos estratégicos, pero depende también pues como de la cantidad de personas involucradas y del alcance que le queramos dar. Idealmente sería una investigación de 3-4 semanas donde se pueda lograr una inmersión pues como un poquito más rigurosa, analizar los competidores, ver tiempos de respuesta, ver patrones de comportamiento en las marcas, en la comunicación de las marcas, en la audiencia. Si vamos a hacer pues como investigación primaria, sea con un grupo de WhatsApp o sea con redes sociales, ir capturando información y tener respuestas significativas. Ustedes saben que si uno pues a medida que pasa el tiempo pues se van generando más y mejores resultados, entonces lo más que uno lo pueda tener. Sin embargo, normalmente son 10-15 días donde hacemos pues como la recolección, el análisis y ya la generación pues como de los insights. Eso es como lo más importante que tenemos dentro del proceso de investigación. Es lo que nos ayuda a definir, a entender y a tomar pues como decisiones frente a la estrategia, frente al camino, frente a la creatividad, y es como lo que nos ayuda también a tener argumentos y a tener fundamentos claros en la toma de decisiones. Entonces eso es como la parte más importante. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, me van contando. Muy importante involucrar a varios saberes para poder construir pues como una estrategia más diversificada y aprovechar pues todos los recursos que tengamos. Voy a dejar
un minutico por si salen más preguntitas, y si no, finalizamos la sesión, ¿les parece? De todos modos, pues en SM estamos cada vez solidificando más el área de planeación y creatividad, tratando de hacer un proceso más transversal que permee los diferentes momentos de una campaña, y buscamos que realmente las decisiones sean fundamentadas, que sea todo bien argumentado y no que sean pues como chispazos o momentos de creatividad. Así ahorramos muchos esfuerzos, pues como esos tiros al aire. Si quieren conocer más, pueden visitar nuestras redes sociales o entrar a smdigital.com.co. Listo. Javier por acá me hace una preguntita, me dicen: ¿cómo identifico un insight en una visita de ventas de un servicio? Ahí, muy importante, no tomar decisiones por una sola captura, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace pues como una muestra significativa en el mercado, son como 340, 350 muestras, pues como teniendo en cuenta el universo. La idea es empezar a ver patrones que se repitan en las visitas de ventas, ¿cierto? Entonces, si empezás a ver que siempre que vas, la persona que te recibe se sienta lejos o está cruzada, o si siempre las preguntas son las mismas, o si la gente es reacia, empezar a ver como esos patrones de comportamiento comunes y buscar la forma de atacarlos, pues, o de optimizar la experiencia de cara pues como a todo ese aprendizaje. Entonces es muy importante, por ejemplo, empezar a ver cómo es la recepción, cómo es la percepción desde el principio, qué terminología usan, o si hacen cara de confusión cuando usas terminología muy técnica, muy avanzada. Entonces ahí es importante empezar a cruzar como toda esa información que uno va recopilando y empezar pues como a tomar decisiones, en este caso serían un poquito más tácticas frente a las visitas, pues, para ofrecer un servicio. Entonces ya sabes que si toda la gente llega prevenida, entonces vos vas a llegar con una chocolatina, con un saludo, con una presentación pues como un poquito más formal o así, y empezar a adaptarse pues como a ese comportamiento del consumidor, y listo. De un insight se puede sacar fácilmente un producto. Se puede sacar un producto, un servicio, una experiencia, cuando empezás a ver que hay un patrón de comportamiento o una necesidad que no se logra satisfacer en la audiencia, cuando empezás a ver que la gente está esperando algo que no les pasa, cuando estás esperando por ejemplo, si entras y empezás a ver que cuando entras a una empresa de servicio de internet, todo el mundo se queja que, por ejemplo, que es que el internet se me cae, o que es que no sé cómo pagar, o que es que cada vez pues es más difícil que la conexión sea estable, ¿cierto? Entonces empezar a ver como todas esas quejas de que se me cae, que no sé qué, el internet, sí, o que se me cae el internet, o que estoy en videollamada, entonces ya la otra persona de mi casa no puede. Entonces ahí empiezo a ver una necesidad y saco un producto. Entonces puedo sacar el internet
internet, 4 videollamadas o el internet, pues empezar a buscar cómo desde el producto del portafolio puedo resolver esos vacíos o esas necesidades que tenga nuestro público. Ya. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por las preguntas. Cualquier cosa nos pueden ir escribiendo, pueden seguir preguntando y visitar nuestro sitio web para que trabajen con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Feliz tarde.